¿Cansado de la rutina? ¿Pensando en emprender, pero no sabes por dónde empezar? Bienvenido a Empresariando. En cada episodio te damos las herramientas para convertir tus ideas en acción. Es hora de emprender, es hora de empresariar. Bienvenidos a todos los podcasts escucha. Alejandro Gallardo en nuestro primer capítulo de Empresariando. Podcast que vamos a hablar de temas de emprendedores, emprendedoras y empresarios y empresarias. Alejandro, nuestro primer capítulo tenemos que hablar cómo somos capaces de salir de un momento crítico de nuestro plan de vida, que es cuando nos quedamos sin trabajo. O tenemos la decisión, ¿emprendemos o no emprendemos? Puede pasar, a ver, ayúdame, puede pasar, me quedo sin trabajo. Puede pasar, heredo un capital, lo trabajo como emprendedor, hago un negocio o lo meto al banco. Otras situaciones que te han pasado, por ejemplo. Puede ser también que no me gusta lo que estoy haciendo y estoy trabajando, tengo un sueldo, bien, pero no me gusta lo que estoy haciendo. Busco trabajo igual y voy a cometer el mismo error o emprendo en algo que me guste. La decisión de ¿emprendo o no emprendo? ¿Te parece que desarrollemos esa idea? Sí, claro. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Alejandro. Entonces, qué gusto estar acá contigo. Sí, y gracias a Poddata Podcast, ¿cierto? Que nos da el privilegio de estar en estos grandes equipos, con un equipo de personas, ¿cierto? Profesionales de alta calidad. Bueno, con tu pregunta entraste con la pierna en alto, como se dice en el fútbol, porque es una pregunta fuerte. Pero sí, yo te diría que, a ver, hay múltiples razones por las cuales alguien quiere emprender. Ahora, tú tocaste un tema que es bien sensible, porque por la edad más o menos que estamos nosotros, o sea, yo tengo amigos, conocidos, gente cercana, que le ha ocurrido justamente esta situación, de quedarse sin trabajo después de los 50. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo esto, digamos, afecta a mi proyecto de vida? Porque hay ilusiones, hay toda una definición de lo que yo quise formar. Probablemente tienen familia, tienen aún responsabilidad, tenemos. Entonces, y de pronto está ese trabajo y después de los 50, por Dios que cuesta, por lo que yo he visto, digamos, y a veces si tenemos suerte no, pero en general cuesta mucho reinsertarse. Por lo tanto, la posibilidad de emprender surge inmediatamente, ¿no es cierto?, como una alternativa válida. Y ahí, bueno, pero ¿y qué es emprender y cómo emprendo? Ahí tenemos un tema que está muy, muy, muy cercano, digamos, sobre todo en esta, pero puede suceder a cualquier edad. En mi caso, exacto, sucedió más joven. Exacto. Ahora, pero es opción el emprendimiento para en realidad poner en línea tu proyecto de vida. Es como aprender a jugar a la pelota y quiero ser futbolista profesional. No es tan así, no. Es difícil. Incluso ser futbolista profesional es difícil. No. Jugar a la pelota, pero ser profesional y vivir del fútbol es otra cosa. Es súper complejo, o sea, de pronto me pasa que tengo colegas, amigos, compañeros de la universidad, qué sé yo, que llegan y me llaman porque saben que yo emprendí hace muchos años atrás, que ya tengo una empresa y todo, entonces me preguntan, oye, ¿qué significa? Dame algunos tips. Y es difícil dar tips, porque, oye, pero yo he gerenciado no sé cuántos años, es distinto, totalmente distinto ser gerente o gerenciar un área, ¿no es cierto?, o participar en proyectos a dirigir una empresa. Y vivir todo el proceso desde emprender hasta operar un negocio, que son etapas diferentes, se requieren competencias diferentes. Entonces, no es lo mismo, tiene sus complejidades. Bueno, y la idea de justamente nuestras conversas y este podcast es justamente orientado a ayudar a esa gente, ¿no? Sí, allá estamos. Por supuesto, Alejandro. Y además que al principio, cuando tú estás emprendiendo, todo es maravilloso. Claro. Entonces hay una sensación de como, esto es lo que tenía que hacer yo, perdí tanto tiempo haciéndolo. Sí. Porque estás en la primera etapa, que es como el enamoramiento de lo que estás haciendo. Pero en porque realidad, es todo nuevo, todo es maravilloso. Igual que los pololeos, ¿no es cierto? Igual que las relaciones, ¿no es cierto? Los matrimonios, al principio es fantástico, es todo maravilloso, ¿no? Pero después hay que administrar el matrimonio. Hay que administrarlo, exactamente. Y hay que ponerle tiempo. Absolutamente. Y claro no está sí. todo dicho en el momento y tú dices el sí. Exactamente. Así es. Entonces en este podcast podríamos ver tu experiencia y cuéntanos un poco cómo, siendo muy joven, tomaste esta decisión difícil, que es sigo en lo que estoy, que es estable, o hago algo que nadie ha hecho, porque nadie hizo lo mismo que tú,
Esa es una particularidad del emprendimiento y por eso el emprendedor se siente muy motivado por lo que está haciendo, pero no sé si todos saben en qué se están metiendo. O sea, desarrollemos esa idea como ir ayudando también a los que están en esta decisión y que tomen conciencia de lo positivo de emprender, que hay mucho, pero también de las responsabilidades que significa tener un negocio a cargo. Alejandro, ¿cómo? Y emprender desde cero, que fue un poco lo que hice yo, porque tú también planteabas en tu, cuando estabas partiendo esto, como en la motivación del tema que estamos conversando, recibir una herencia. Claro, es una opción. Yo conozco, te puedo contar la historia de alguien que conocí que recibió una herencia de $2 millones y en un año y medio se la gastó y fracasó su proyecto. Pero emprendió con eso. Emprendió, contrató gente, contrató dependencias, oficinas. Yo fui a ver la oficina, incluso, digamos, le aconsejé algunas cosas. Yo todavía en esa época era empleado, no había emprendido, pero vi cómo de pronto voy a dilapidar una suma importante de dinero, no menor, ¿no es cierto? Como un capital ángel, ¿ah? Cuando no tienes las herramientas necesarias para emprender e invertir bien. Pero ahí sacamos un paradigma, que el recurso no es suficiente. No es suficiente, Y se puede emprender desde cero, sí. Yo lo hice. Pero generalmente dice, no puedo emprender porque no tengo recursos. Ah, claro. Y no es tan así. Con recursos igual te puede ir mal. Sí, por supuesto. Con recursos igual te puede ir mal. ¿Y por qué te puede ir mal? Si teniendo recursos, teniendo la idea, teniendo las ganas, ¿por qué te puede ir mal? Cuéntanos, ¿cuáles podrían ser esa tantas vallas? Yo creo que, bueno, es por miedo a quedarte sin nada. O sea, yo creo que cuando uno parte de cero, cuidáis hasta el último peso. Cuando salís de la habitación apagáis la luz. Hoy día todo el mundo con el tema de la luz anda apagando la luz, ¿no? Porque le va a subir la cuenta. Bueno, es lo mismo. Uno cuida el peso. Cuando tenéis mucha plata y más encima te llega, de repente no la cuidáis y te la gastáis en forma no orgánica. Uno siempre tiene que pensar que el crecimiento de la empresa, o por lo menos tratar de apuntar, es lo que he hecho yo, que sea orgánico. O sea, crezco en la medida que vendo más. Y esa es la forma, la fórmula que a mí me ha dado resultado. A lo mejor es más lenta, sí. Crecer con capital propio es más lento, sí, claro, eventualmente yo podría salir a buscar capitales, digamos, que me aportaran, hacer una apertura, ir a golpear la puerta tipo startup, pero no lo hice de esa forma. ¿Y qué puede salir mal teniendo el dinero, teniendo la idea, teniendo la motivación? ¿Qué podría salir mal? Muchas cosas. Cuéntanos algunas. Son muchas cosas. Cuéntanos algunas. Por ejemplo, si no tienes experiencia en contratar al personal adecuado, a lo mejor puedes contratar personas que a lo mejor te contaron una historia que las encontraste fantástica, o a lo mejor contrataste a un amigo que pensaste que lo iba a hacer bien porque es un gran amigo, porque lo pasan súper bien en el asado el fin de semana, pero laboralmente no va a tener un buen desempeño. Esas son cosas que uno tiene que tener claro. Uno siempre tiene, como cuando uno emprende y está empresariando, tiene que tener claro que las decisiones se toman con la cabeza, no con el corazón. Es un capítulo completo. Un capítulo completo. Claro. Entonces, bueno, esa es una cosa que puede fallar. Otra cosa que puede fallar son las expectativas. O sea, si tú no hiciste un plan de negocio, por lo menos un plan de negocio mínimo, una proyección, o conocías tu mercado y entendías cómo funcionaba, de pronto puede ser que generaste expectativas en base a supuestos que eran falsos, supuestos que estaban en tu cabeza, pero en la cabeza de nadie más, y decidiste emprender en un rubro que no tenía, o en un nicho demasiado específico que no te generó, ¿no es cierto?, las ventas suficientes. Son tantas razones que pueden hacer fracasar un proyecto. En este caso, por ejemplo, también está el factor tecnológico. Esta anécdota que yo te estaba contando, este amigo que se gastó una herencia que recibió el abuelo, él quiso desarrollar un software específico, ¿no es cierto?, para un tema, en este caso recursos humanos, y claro, y había complejidades tecnológicas que no se dimensionaron, y cuando se empezó a desarrollar el software desde cero, ¿no es cierto?, se consumieron los recursos antes de que llegaran a las etapas de testing. Entonces el proyecto finalmente, fracasó. O sea, si estamos en esta situación donde se nos cambia el plan de vida y una opción es emprender, hay que tener cuidado en qué emprender. Básico. Claro. Porque yo imagino, o sea, si yo vendo comida, todo el mundo come 4 veces al día. Claro, es un negocio. Claro. O sea, ¿por qué no me meto en ese negocio y tomo un negocio tan riesgoso como el tecnológico? Hay una decisión que no pasa por la decisión de emprender ni el recurso. Entonces, ahí estamos desarrollando esta problemática o los beneficios y complejidades que tiene el emprender. Claro, hay que estar en los mercados. O sea, si tú te fijas en las ferias libres, en los mercados persas y en cualquier lugar donde la gente se concentra o va a comercializar, va a comprar,
tú te fijas que se expanden y crecen y están los coleros. ¿Por qué se pone la gente ahí a vender? Porque bueno, hay gente que puede comprar, son compradores potenciales. Uno tiene que estar donde están los compradores. Si no estás ahí, te perdiste. No llegan digamos. solos. No llegan solos. O sea, uno se puede entonces imaginar que te va a ir bien, Claro. pero si no tienes Hoy en un día, modelo... si hoy no en tienes día un modelo- eso es, por ejemplo, estar presente en las redes sociales. Hay que tener presencia. O sea, Pero dime hoy día... basta con tener No, presencia. pero dime, algo tan básico como tener página web. Si no tienes página web, no existen, ¿no? Hoy día. Exacto. Es un axioma de la publicidad. O sea, si hoy día no tienes página web, es como que tu empresa no existe. Porque tú dices, hoy tengo una empresa, dame la página. ¿Cuál es la página web? Es como básico, ¿no? Es como el logo de la empresa, es como el nombre, una página web. De ahí vienen otras cosas, de ahí un e-commerce, ¿no es cierto? De ahí un sistema que te permita captar leads a través de tu página web, un formulario de contacto con la empresa. Bueno, todo lo que significa, ¿no es cierto?, interactuar con potenciales clientes. Pero si no, eso son como cosas básicas hoy día, ¿te fijas? O sea, el emprender... Hay que estar donde están los clientes. Exacto. El emprender tiene sí o sí relación con venta. Claro. O sea, el motor, claro, el motor. Por lo sin tanto, duda. no solamente hay que pensar en emprender, sino que Sí. cómo vendo esto que quiero emprender. Pero es interesante lo que decís tú, porque la venta es como al principio. Cuando yo emprendo, estoy pensando en vender. Pero acto seguido, tengo que pensar en facturar. Y Otro después tema. tengo que empezar a cobrar. Otro tema. Y después tengo que empezar en pagarle a mis proveedores. O sea, es un círculo. Es un círculo. Porque, pero todo eso es parte un poco de la dinámica, ¿no? Oye, Alejandro, ¿y tú cuando emprendiste a los 20 y tantos años? No. O sea, bueno, en realidad yo emprendí en el colegio, en la básica. Pero ese fue mi primer emprendimiento. Bueno, Le vendía chocolate y cosas a mis compañeros y era divertido porque yo siempre tenía plata. Entonces, a mí no me gustaba pedirle plata. Mi papá era bien severo en la casa. Entonces, tenía una tía que ella me regaló. Era la norma, parece, Alejandro. En esa época, claro, mi papá no me daba ni un peso. Entonces, tenía una tía que siempre me apoyaba y todo, pero como mi papá no me daba plata, y yo no sé por qué quería tener plata en el bolsillo, entonces compraba, yo practicaba deporte y cerca donde practicaba deporte, practicaba natación, había un no sé si tú ubicas la piscina escolar de la Universidad de Chile, que está Sí, en Mapocho, sí. Ya. Sí, sí. Ya, a esa piscina de la Universidad de Chile yo practicaba natación por la Chile. Y al lado estaban unos locales donde vendían confites Ya. al por mayor. Entonces tú podías comprar por cajas. Entonces yo me conseguí con mi tía, no sé, en esa época no me acuerdo. ¿La inversión inicial? Claro, la inversión inicial. Estamos hablando de 45 años atrás, no sé, 40 años atrás. Y mi tía me prestaba lucas, ponte tú, que era mucha plata. Sí. Pero con esa lucas yo podía comprar una caja. Y después yo iba al colegio y en un recreo ya tenía 2 lucas en el bolsillo. Entonces le devolvía la luca a mi tía y tenía la luca para yo seguir comprando. Y así, Pero ahí hay un modelo de negocio. sí, claro. Comprar barato y vender caro. Sí, claro. Pero no era formal. Estaba vendiendo en negro. Ese es el tema del segundo capítulo, Alejandro. ¿Nos formalizamos o no? Segundo Sí, capítulo, claro. porque quieran- Súper por interesante. si quieren seguir escuchando este podcast. Pero Alejandro, y ya ahí tú estabas viviendo, obviamente, de tus padres, no lo estabas haciendo No, por era un necesidad. niño, no había necesidad, pero yo tenía un impulso y después, más grande, más adolescente también, siempre estuve, por ejemplo, en alguna época hice fiestas y cobrábamos entradas con unos amigos, eso también lo organizamos, o sea, había una ¿Con permisos dinámica. formales o también era oscuro? No, ahí no hay boleta, no hay nada, es confianza nomás, es amigos, es un equipo de trabajo y listo. Por lo tanto, siempre tuve ese espíritu en la universidad también, por ejemplo, no sé, yo hacía clases, ¿ah? Era ayudante, estos también son pequeños emprendimientos, ¿ah? Son motivaciones que te llevan, y como te digo, a mí no me gustaba pedir plata, entonces me gustaba ganármela yo o generarla yo, ¿ya? Obviamente no era una cantidad que me permitiera vivir o ser autónomo, pero por lo menos no molestaba a mis padres, ¿te fijáis? Y después ya cuando egresé a la universidad, siempre con esta motivación, incluso antes de egresar, yo ya estábamos discutiendo con un compañero, un amigo de la U, qué cosa hacer, digamos, qué negocio podemos desarrollar. No querían entrar a trabajar algo formal. Sí, necesitamos trabajar, yo ya tenía una hija, Perfecto, ya estaba ya. camino, me iba a casar, no quería molestar a mis viejos, entonces necesitaba trabajar. Así que no era una opción emprender en ese minuto, O sea, porque no tenía capital. ingresaste con todos los puntos. Con todo en contra. ¿no? Grabación completa. Todo en contra. Qué completo, Alejandro, qué completo. No, en esa época, créeme que no estaba no me reía como me río ahora. Me imagino, Alejandro, me imagino.
Claro, claro. Entonces, bueno, y con este compañero de pronto empezamos ambos ingenieros civiles, ¿no es cierto? Empezamos a investigar en qué podíamos emprender. Hicimos un brainstorming, ¿ya? Bueno, Salieron en este cosas caso, hacemos innovadoras. asado storming. Nosotros hacemos asado storming, Es un justamente. concepto que vamos aquí, empresariando, vamos a hacer ese concepto. Me gusta más el asado storming, ¿ah? Vamos a invitar al equipo. Eso, completo con eso. asado Está storming. todo invitado al equipo, auspiciado por The Project Company, ¿ah? Bueno, y surgió, entre otros temas, me acuerdo que discutimos, por ejemplo, tecnologías de comunicación inalámbrica para instalar sensores de distintos temas. Esto que te estoy hablando hace 25 años, ¿no? No, más. Era nuevo. 25, 30 años, claro. Discutimos temas, por ejemplo, de comunicación vía RFID, que hoy día recién se están desarrollando proyectos más concretos usando esa tecnología que es de los años 70. Y por ahí encontramos una tecnología que había que se llamaba de adsorption, que es una tecnología de separación del aire, que separa el aire separa el oxígeno de los gases inertes. Ya. Tú sabes que el aire está compuesto en un 80% de oxígeno y un 20% de nitrógeno y trazas de otros gases. ¿Y por qué tú decís? ¿Por qué estaban buscando esa tecnología? Bueno, porque en Chile se había desarrollado mucho, estaba muy fuerte la vitivinicultura, Ya. ¿de acuerdo? Hoy día está mucho más consolidada, pero en esa época estaban Vino, claro. surgiendo viñas y qué sé yo. Y descubrimos que el vino, ya para su conservación y para su trasiego, que es como el movimiento del vino, requería gas inerte. No se hace con aire, porque el aire oxida, digamos, y acelera su proceso de composición. En cambio, el gas inerte no. Y dijimos, bueno, oye, aquí a lo mejor ahí tenemos una oportunidad, y empezamos a investigar qué otros procesos productivos requerían gas inerte. ¿Y emprendieron? Y emprendimos, ¿sí? Pues, bueno, ya estábamos trabajando en nuestras distintas empresas, digamos como empleados, y pusimos plata, y empezamos a investigar. Yo me comuniqué con una empresa en Italia, mandé correo, ya en esa época ya había recién estaba operando el correo electrónico, digamos, llevaba algunos años, ya, pero ya nosotros como veníamos de la universidad, recién manejábamos esa tecnología. ¿Tú trabajabas en dónde? En esa época trabajaba en... ¿Pilar de Telecomunicaciones? No, todavía no está. Creo que estaba en Interamericana Data Center, que era una empresa de tecnología de Grupo Interamericana, ¿Y tu- American International Group. ¿Y tu claro. amigo también tenía un pega Y mi estable? amigo trabajaba en la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Éramos empleados, chicos, o sea, ingenieros de analista, no sé. Hoy creo que yo era Product Manager o algo así. ¿Y se juntaban en las noches? Sí, así? claro, Ya. claro. En las Ya. tardes, después del trabajo, nos Ya. juntamos. Y todo el sábado. Mira. Trabajábamos todo el día sábado, nos juntábamos a las 9 de la mañana el sábado, o sea, mi señora está feliz, está con así un cuello. No, te debe haber felicitado. Claro, pero lo pasábamos bien en esa época. Y ahí trabajábamos, y definíamos lo que íbamos a hacer la semana, mandábamos... Formalizaron esa empresa. ¿Tú formal? Hicimos una escritura, sí. En esa época no existía tu empresa en un día, así que había que hacerlo todo por escrito. 2 ¿ya? meses. Claro, había que ir contratar los Abogado. servicios de un abogado, ¿no es cierto? Mi amigo tenía un abogado amigo que nos hizo la escritura, después la firmamos, había que ir al conservador de comercio, una serie de trámites que hoy día son automáticos, pero en esa época no eran automáticos. Pero sí formalizamos. Pero Alejandro, recién salió de la universidad, casado, con hijo, pega estable. Sí, ¿Por qué hacer algo distinto? porque no sé si fue la formación que recibimos, digamos la carrera, la universidad. Yo estuve en la Universidad de Santiago, pero sentí siempre ese espíritu de emprendimiento. Sentí que estábamos preparados para hacer cosas nuevas, para crear, para desarrollar innovación. No me sentía tampoco trabajando toda la vida como... Sabía que tenía que ganar experiencia, por eso trabajé como empleado. Bueno, y como me desarrollé en el mundo de las tecnologías de la información, sabía que iba a estar siempre un poquito como en la punta, ¿no? En la cresta de la ola respecto a los avances tecnológicos. Entonces, y eso me encantaba. O sea, yo decidí estudiar ingeniería porque soy un curioso que me gustaba siempre, cuando chico, desarmaba radios, desarmaba cosas, las abría para ver qué había adentro. Entonces, siempre la curiosidad me ha movido y resolver problemas. Y eso no lo ejercías en tu trabajo. Era muy plano. Claro, lo que pasa es que cuando tú eres empleado, tú tienes que ajustarte a los requerimientos que tiene, ¿no es cierto?, un área, y cuando eres, o sea, cuando estás partiendo, más todavía, o sea, es más incluso repetitivo el trabajo que tenés que hacer. Normalmente eres analista, te fijas, analista de riesgo,
planillas mucho, hay que estar ahí trabajando con Excel, generando un par de KPI, reportes, pero no estás creando nada, no estás inventando nada, no estás innovando. Y yo tenía ganas de hacer eso. Y te resultó. Con el tiempo sí, Ya. con el tiempo, ¿Y qué pero fue? después de mucho sacrificio y mucho tiempo, o sea, hay que invertir en uno, en el sueño, digamos. ¿Qué fue lo que más te costó que nadie te preparó para eso, ni siquiera la universidad para eso? Wow, bueno, sí, nadie me preparó para tomar la decisión, porque en el fondo, como te contaba, con este amigo hicimos esto, nos comunicamos con Italia, importamos una primera máquina, bueno, lo hicimos todo al revés, lo hicimos mal porque no sabíamos, nos importamos una máquina de $10.000 y bueno, y había que venderla, entonces, bueno, ¿y cómo la vendemos? Contratamos un vendedor y entre los dos poníamos plata de nuestro sueldo como empleados para un vendedor y resulta que este vendedor pasaron 6 meses y no había vendido nada, no tenía nada. Y siempre o sea, es divertido, porque nos juntábamos todos los sábados con él, lo citábamos, a ver, ya, ¿qué hiciste? Y él nos contaba una historia fantástica. Y nosotros quedábamos fascinados. Oye, este gallo que es bueno, pero no vendía nada. No vendía la máquina. No la vendía, pero nosotros nos contaba historias y nosotros quedamos conformes, así como, oye, mira, está haciendo un trabajo fantástico. Y a lo mejor era una historia que él había inventado. Porque emprender es vender, lo que Emprender es acabamos de vender, decir, lo que claro que acabamos de sí. decir. Entonces, al final, yo, que con mi amigo me animaba, me decía, tú eres súper buen vendedor, siempre tenés como el don de la palabra, me decía, ¿por qué no vas donde lo intentas tú? Así que bueno, después de estos 6 meses decidimos despedir al vendedor. ¿Al contador de historias? Claro, lo despedimos y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a... no decidimos despedirlo, sino que fue como oye, ¿sabes qué? Ya, la última oportunidad. Yo me pedí vacaciones en el trabajo, ya, 2 semanas, y agarré a este vendedor y dije, ya, vamos a recorrer las villas para el sur. Así, digamos, en frío. Y partimos en auto con un mapa, ¿cachai? De las viñas. Perfecto. Y fui viña por viña, golpeando la Trabajo de puerta. campo. Trabajo de campo. Exactamente, en terreno. Golpeando puertas, pidiendo hablar con el enólogo del lugar, o el gerente de producción, o el gerente de planta. Y contándole esto, dice, mira, tenemos una tecnología, que la trajimos, tenemos esta máquina, que genera nitrógeno. Los tipos nos miraban con cara, porque normalmente ellos se abastecen de gas inerte con... grandes empresas, ¿no es cierto?, que producen este gas a granel y lo venden al precio que quieren. De hecho, no sé si te enteraste, hace poco salió en las noticias que habían descubierto una colusión del oxígeno. Sí. Bueno, en esa época, yo te aseguro que esto viene de... Bueno, no, prefiero no asegurarlo, pero yo creo que esto viene hace mucho tiempo. Tiene historia. Porque ellos, sí, yo creo que hay historia atrás. Porque en esa época ellos tenían un precio para el nitrógeno, para el CO2, que son gases inertes que se usan en la industria vitivinícola. Entonces, cuando yo le contaba a estos gerentes de producción, a estos enólogos, que con esta máquina, con esta planta generadora de nitrógeno, ¿no es cierto?, que operaba con esta tecnología de adsorption, podían generarlo a una 10ª parte del costo, no me lo creían. No me creían, me decían, no es posible. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue, yo les ofrecía una demo, te traigo la máquina, te la pongo en demo. Perfecto. Y los tipos, no, mira, no sé, mostraban desconfianza, estaban acostumbrados a un modelo de negocio, estaban acostumbrados a un precio, les costaba creer que esto costaba una 10ª parte. Era muy buena la oferta. Era demasiado. Increíble. Bueno, hoy en día, todas esas empresas, ya existe una industria de plantas generadoras de nitrógeno en todo Chile. Hoy día no hay vitivinícola que no tenga una planta generadora de nitrógeno. ¿Y ustedes empezaron eso? Hace, no sé, ¿cuánto? 30, 35 años. Y nosotros trajimos las 2, 3 primeras plantas de generación de nitrógeno. Y ahora aprendiendo. Ahora, ¿cómo lo logré? Espérate, para terminar, para cerrar la historia. Ya. Llegué a la Viña Morandé y había un compañero mío. Me encontré con, yo no sabía que él estaba ahí, estaba como gerente de planta, ¿ya? ¿Puedo decir nombre o no? Sí, yo creo que sí. Después lo muteamos. Bueno, Felipe Larraín, que era compañero mío de la U, estaba como gerente de planta de Viña Morandé. Y cuando me vio, me dijo, Alejandro, ¿qué hacía acá? Felipe, qué sé yo, te invito a un café. ¿Qué estás haciendo? Y le conté, porque me dijo, yo pensé que estabas trabajando en Interamericana. Sí, claro, pero mira, estoy con este emprendimiento, con otro compañero, digamos, de la universidad. Y él me dice, ¿y de dónde sacaste esto? Mira, en Italia, en las viñas italianas, en Francia, esto existe, es una realidad. Y a él le interesó. Y como ya teníamos este vínculo de confianza, porque nos conocíamos de la universidad, él dijo, ¿sabéis qué? Te creo. Fíjate lo importante que es para tomar una decisión, la confianza. Es que es un punto que es muy bueno para este podcast, la confianza. Es más fácil vender en la confianza. Claro, no, es mucho más fácil si alguien te conoce. Bueno, es difícil vender desde el desconocimiento.
Y bueno, instalamos la máquina y empezó a producir nitrógeno y empezó a generar, pues. Y se dio cuenta que era cierto. Era real la Y me oferta. dijo, oye, ¿sabéis que necesitamos canalizar este flujo al resto de la planta? ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí yo me acuerdo que convoqué a mi padre, ingeniero mecánico, ¿ya? Y no me acuerdo si estaba jubilado, creo que estaba jubilado ya en esa época. Le dije, ¿por qué no me ayudáis en esto? Mira, tengo que hacer un piping. Y él, ingeniero a la antigua, ¿no? De la Universidad Técnica, él se puso a diseñar, calculó el piping que necesitábamos. Después requerimos un estanque de acumulador. Así que un estanque viejo que tenían ahí en la villa, lo trajimos a Santiago, lo cortamos, lo agrandamos, generamos un estanque de 10, 12, 15 metros cúbicos y lo pusimos a acumular gas inerte y desde ese estanque a distribuir a todos los puntos de consumo, que eran los estanques para hacer los movimientos. Y claro, y ahí después se vio que la reducción en costo había sido brutal. Pero ¿sabéis qué? ¿Por qué no seguiste vendiendo eso? Bueno, pero porque ahí son las variables del mercado que uno no maneja cuando emprende. Nosotros estábamos felices emprendiendo, pero pensamos que estábamos haciendo lo fantástico. Un día me llama el gerente de planta y me dice, hoy tenemos problemas en la planta, no, la máquina no está funcionando. Partimos para allá a mirar qué pasaba y resulta que la máquina sí estaba funcionando, estaba generando nitrógeno. Lo que pasa es que había alguien pagado por no sé quién o motivado por no sé qué, había abierto todas las válvulas y estaba dejando escapar el gas inerte. Entonces ahí tú te preguntas, ¿qué pasó aquí? Porque eso no es casualidad, po. No. A un operador y en los turnos que se les da instrucciones, tienen claro que las válvulas del gas tienen que estar cerradas. Entonces eso había ocurrido en varias ocasiones y ocurría en el turno de noche. Bueno, después descubrieron que había sido un tipo que era amigo del vendedor de una de estas empresas de gas que estaban boicoteando el proyecto. Bueno, nosotros después trajimos 2 o 3 máquinas más. Las vendí creo que en la villa, no me acuerdo bien. Pero alcanzamos a poner 2 o 3 máquinas más y después con mi socio tuvimos un desencuentro y nos separamos. Y yo seguí después con otro emprendimiento porque a partir de esta historia del estanque, conversando con un amigo que era gerente en otra empresa, una empresa de compresores, de pronto le conté esta historia del estanque. Me dijo, ¿y tú puedes fabricar estanques bajo norma ASME? Ya, perfecto. ¿Qué es la norma ASME? Es la norma americana de fabricación de estanques, que es muy estricta, es la más estricta del mundo. Entonces le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué necesitáis estanques bajo norma ASME? Porque lo que pasa es que las empresas mineras en Chile, que son muy estrictas en sus normas, están requiriendo, y yo tengo estanques de norma DIN, que es la norma alemana, pero ellos piden de la norma americana. Para los seguros y todo eso. Exactamente. Entonces yo dije, mira, déjame investigar. Y me puse a investigar, me bajé un libro con inglés así gigante, como de 1000 páginas, y me puse a estudiar, bueno, después de como, qué sé yo, de haber estado un mes leyendo y estudiando, analizando, llamé a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Sí te puedo fabricar un estanque bajo esa norma. ¿En serio? Porque acá en Chile hay un solo proveedor y es complicado y la certificación. Lo necesitáis certificado, sí. Empecé a investigar. Hasta que descubrí una empresa que certificaba estos estanques. Y convoqué a mi padre también, porque él era el especialista del tema, ¿no? ¿Cierto? Más cercano, porque necesitamos fabricarlo en alguna parte. Un estanque requiere, y sobre todo un estanque que está sometido a presión, ¿no es cierto? A presión positiva, requiere, ¿no es cierto?, ciertas características. Así que empezamos a averiguar qué maestranzas podían comprimir. Por ejemplo, los cabezales que son bombeados, necesitábamos llevarlo a una maestranza que tuviera un martinete que bombeara los cabezales. Toda una complejidad técnica. Cualquier venta técnica tiene complejidad. Sí, claro. Pero además estábamos innovando porque en Chile había una sola empresa que lo facturaba y olvídate, cobrar lo que quería. Y bueno, después de como 2 o 3 meses a mi amigo le dije, ¿sabes qué? Estoy en condiciones de fabricarlo. Y me dijo, ¿en serio? Sí. Pum, y me pone una orden de compra por 2 estanques. Me dijo, lo necesito. Si me los podéis fabricar, sí, ya listo, orden de compra. Y así partí, estuve varios años, todo esto en paralelo a mi trabajo como empleado. Nuevamente la confianza. Apareció nuevamente la confianza. Sí, Eso es importante porque para quienes están en este trampolín de emprenda o no emprendo, Sí. yo creo que los primeros consejos que podemos sacar de tu historia es primero que tienes que saber qué emprender. ¿Cuál es tu modelo? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser? ¿Cierto? Sí. Pero antes de eso, hay una pregunta que quedo boteando. ¿Qué hubieras hecho distinto
con esto de la máquina del gas inerte? Que tú dijiste, hice todo al revés. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere hacer algo parecido? Probablemente, claro, hoy día hubiera tratado de ir a las viñas, plantearles esto, no haber invertido otra vez en la máquina, sino que un poco motivarlos y porque al final era mucha plata en riesgo. Era mucha plata en riesgo, era el capital que teníamos, eran nuestros ahorros de años trabajando puestos ahí. Entonces eso es altamente riesgoso. O sea, Después tú aprendes que podés trabajar con el banco, digamos, con la plata, con plata que no es tuya. Pero en esa época uno no sabe esas o cosas. sea, lo primero es tener un modelo de negocio, saber qué vender y luego salir a ver si hay demanda. Claro, por Si supuesto. hay esa necesidad que tú te imaginas realmente. Nosotros, ocurre. nuestra intuición funcionó. Y era real, o sea, si ahora se ocupa, Era real. se adelantó. Nos adelantamos, sí, estábamos muy adelantados. Hay que tener cuidado con ir muy adelantado con los temas innovadores, porque las empresas, y sobre todo en Chile, que es un país más bien conservador, se demoran a adoptar tecnologías nuevas. Se demora en general, sí. El otro consejo, si es que podemos dar consejos, ¿cierto? Humildemente, es que si es que vas a emprender, tienes que llegar con ese emprendimiento donde haya confianza. Sí, claro. Porque en frío, algo nuevo de alguien que no ha hecho, es difícil que te compren eso. Entonces, la confianza, modelo de negocio, demanda, ¿cierto? Proyectar la demanda, confianza. Claro. ¿Qué otro factor, Alejandro Gallardo, que has hecho esto durante muchos años, qué otro factor crees tú que es determinante para pensar si emprendo o no emprendo? Bueno, toda esta historia te la conté un poco para llegar, porque todo esto era, yo lo desarrollé siendo empleado, te fijas, en paralelo a mi trabajo. Hace un rato me preguntaste qué es lo más difícil, yo te dije que es tomar la decisión de realmente dedicarte 100% en forma independiente a tu... no sé si existe alguno, o en este minuto no se me ocurre así como un factor ya como para tomar la decisión, pero a lo mejor es armarse de valor. Y en mi caso fue un factor más bien emocional. Yo creo que hay un tema emocional que gatilló la decisión definitiva. El año 2009 yo era gerente de grandes cuentas en una multinacional de tecnologías de la información española. Y bueno, estaba en pleno la crisis asiática, ¿no es cierto? Llegaron muchos ejecutivos de la matriz que estaban en España, ¿no es cierto?, a tratar de ubicarse en las filiales en Latinoamérica. Y bueno, había que hacerle espacio, ¿no? Y ahí yo salí de la empresa, me quedé sin trabajo porque llegó gente de España, digamos. O sea, salimos varios en esa época. Edad. Debo haber tenido 35 años. Sí, 35 por ahí, sí. Y justo por esa época, ya que fue Segunda señora, fines tercera 2009, señora, no. Estaba recién separado, estaba todavía casado, no me acuerdo bien. Claro. Pero tenía 35. Ya. Estaba separado ya, hacía poco. Y resulta que estaba en ese proceso, o sea, o poco antes de que me desvincularan, nos habíamos enterado que mi madre estaba con un cáncer en etapa 4. Entonces tuve una reunión familiar, qué sé yo, mi papá, estábamos muy mal, mi hermana, mi papá, yo, la familia más cercana, los familiares más cercanos, los amigos, y yo estaba súper afectado. Entonces decidí que esa última, o sea, cuando me quedé sin trabajo, para mí fue como un alivio, porque dije, me voy a cuidar a mi mamá. Entonces tomé todas mis cosas y me fui a vivir con mis viejos de vuelta, digamos. No porque lo necesitara, sino que porque quería estar ahí con ella. Y acompañarla, porque en realidad el diagnóstico fue como muy lapidario. O sea, no hay, igual intentamos una operación y el médico la abrió y fue como que la abrió y la cerró al tiro. Así como no hay nada que hacer, de verdad. La metástasis está muy... Terrible. Claro, es una etapa terrible. Hoy día lo cuento así, Sí, pero en claro. esa época no podía ni contarlo, ¿te fijas? Hoy día lo cuento en forma más natural, han pasado muchos años. Y empecé a atender a mi mamá, ¿cachai? A cuidarla, como a estar con ella y a conversar con ella. Y relacionarme con ella en una dimensión totalmente diferente, porque tú cuando te relacionás con tu mamá, por lo menos en mi caso, o un poco lo que uno ve, la mamá es la mamá, pues es la que te manda, es la que uno le hace caso, es la que te reta, es la que ¿te fijáis? Es la que te hace cariño cuando te caes. Y te conoce. Claro, y te ama en forma incondicional. Pero relacionarme con mi mamá como en una dimensión de persona, de verla como persona, como mujer, con todas sus
anhelos, con todos sus deseos, con todos sus y los deseos incumplidos, porque me empezó a contar cosas de ella, cosas que una mamá no te cuenta, po. Entonces establecimos una relación súper distinta con ella y claro, y empecé ya a conocer qué cosas le molestaban, qué cosas a ella cuáles fueron sus insatisfacciones en la vida. Me contó cosas como esas. Y dentro de esas cosas, por ejemplo, me contó que a ella le hubiera gustado estudiar. Le hubiera gustado estudiar idiomas. Que, ¿te fijas? Hay cosas que nunca me había dicho de niño. Yo no las sabía. Descubrí a mi mamá en una dimensión totalmente diferente. Y uno de los mensajes que ella me pasó es que había que tratar de seguir los sueños. Porque, mira, me decía, a mí ya se me acabó el tiempo. Y no pude cumplir mis sueños. Nunca los pude cumplir. O sea, me dijo, yo no me arrepiento de usted, tengo a mis hijos, me siento realizada como mamá, pero no como mujer. Y eso para mí fue súper impactante. A mí me llegó profundo, y ese fue lo que gatilló la decisión. En ese minuto yo tomé la decisión de emprender, porque ya tenía mi emprendimiento en paralelo, pero esa conversación o conjunto de conversaciones con mi mamá fue la que gatilló a tomar la decisión y decir, ¿sabéis qué? Yo no voy a dejar o no quiero morirme como se murió mi mamá. Sin cumplir Sin cumplir esos sueños. Y ahí empecé. Y ahí dejaste nunca más a pedir pega. No, me llegaban ofertas, no sé, tenía muchas ofertas de trabajo porque tenía una posición de gerente de grandes cuentas, me invitaban, pero sin embargo decidí emprender. Y nunca más pedir pega salarial. Nunca más, eso fue hace 15 años. Muy interesante tu experiencia, Alejandro. Espero que esto le ayude a más de algún persona, ¿cierto?, que quiera entrar en esto del emprender o no. Eso es como el punto de partida. Ahí uno parte. Tomé la decisión, no me voy a volver a emplear. Perfecto. Tengo estas ofertas acá, eran interesantes. Muchas de ellas eran súper interesantes. Pero dije, y ahí tuve que empezar a hacer mi plan de negocio. Partir. Entonces, tenía los estanques, todavía fabricaba estanques. Eso me daba un ingreso. Un ingreso, pero era algo... no era permanente, no era como para armar una empresa. Necesitaba desarrollar lo que hoy día tengo. Perfecto. Entonces, para resumir, venta, pensar en la venta, sí, claro, hay tener un modelo de negocio, sí. Aterrizar siempre la confianza, que donde es mejor vender, pero siguiendo un sueño, una motivación que te haga despertarte con las ganas de hacer, incluso lo más difícil, lo que te gusta. Sí, correcto. Bueno, y todas las otras cosas y vicisitudes y trabas que van a aparecer en el Empresariando, lo vamos a ver en los siguientes capítulos, mi querido Alejandro. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, gracias por la emoción, saluda a tu mami, mujer maravillosa. Y gracias, bien, pues, seguimos empresariando en los próximos capítulos. Sigamos empresariando, eso. Gracias, Luis. Chao.